Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva clase de programación avanzada. El objetivo de la clase de hoy, más que nada, es ver lo que son los array lists y los linked lists. Los array lists y los linked lists son dos clases que en Java, en la librería estándar de Java, implementan respectivamente array list. Lo que hace es un contenedor implementado con arreglos, ¿ok? Es decir, eh, lo que nosotros vimos, que por dentro tenía un arreglo, yo tenía cantidad de elementos, iba insertando, eliminando, eso mismo que vimos es lo que hace ArrayList en Java. Y la linked son listas con nexo, ¿ok? Implementados en Java. Entonces, estas son dos clases que vamos a poder utilizar ya en Java y no vamos a tener que estar implementando listas con nexo simple, listas con nexo doble, ¿cómo se llama? Todas las veces, sino que simplemente utilizando esto que ya existe. Entonces, list, esta clase, bueno, list no es una clase, es un interface, ¿ya? Entonces, es un poquito como que esta es la interface que define qué es lo que tiene que tener algo para que sea una lista en Java. ¿Ok? ¿Cuáles son los métodos que tiene que tener? Pero no los implementa, simplemente les dice, mira, si tú quieres hacer una lista tienes que tener insertar, eliminar esto, esto y esto. Y ArrayList y LinkedList vienen siendo como las IMPL. ¿Ok? Son dos maneras diferentes de implementar la interfaz list. ¿Ok? Es decir, ArrayList inserta de una manera diferente a LinkedList, pero los métodos, es decir, la manera en que yo llamo los métodos, el tipo que me devuelve, el tipo que yo le paso por parámetros, todo eso es lo mismo. Es igual. La interfase es igual para estas dos clases, porque las dos implementan esta interfase que se llama list. ¿Ok? Y por último, hoy también vamos a ver el tema de los iteradores. Vamos a ver por qué es útil los iteradores. Ya que me acuerdo que en el ejercicio anterior, cuando íbamos a obtener en una lista enlazada datos según la posición, era como mucho mejor hacerlo con iteradores y no demoraba tanto, pero no habíamos visto iteradores. Entonces hoy vamos a hablar un poquitito por qué es necesario los iteradores, qué me aporta, ya, y cómo se pueden ocupar los iteradores acá en Java. Entonces, contenedores en Java, de la librería estándar. ArrayList y LinkedList, que son los que vamos a estar viendo. Hay otros, pero estos son los más utilizados, que son los basados en arreglo y los basados en listas enlazadas. ArrayList viene siendo como el equivalente a la lista de Python. Ya que ustedes ven que pueden crearla vacía e insertarle todos los elementos que quieran. Ya recuerden que en Java, si tienen un arreglo como tal, no pueden cambiarle el tamaño. Entonces, para eso está el ArrayList, para que ustedes puedan incrementarlo todas las veces que quieran, disminuirlo, etc. Entonces, dentro de Java podemos encontrar el package java.utils. Eso es dentro de la librería estándar. Yo puedo importar java.utils y ahí van a ver varias clases. Ya en java.utils van a ver interfaces, colecciones, clases, ya que permiten evadir la implementación de clases desde cero. Es decir, en este caso estas dos clases me evitan implementar el contenedor basado en arreglo y las listas enlazadas, porque ya vienen implementados. Además hay una interfase para listas que si yo, por ejemplo, tengo otra implementación que no está acá, no es ni lista enlazada ni lista con arreglo, es una lista que yo para pedir cada elemento tengo que ir a un sitio web y pedir tal cosa y tiene una implementación diferente, ya, yo puedo implementarlo y hacer que implemente la interfase list. ¿Ok? Importo la interfase list, hago que la nueva lista que yo implemento, que yo desarrollo, implemente esa interfase y luego, donde quiera que yo pase un list por polimorfismo, voy a poder pasar mi lista también. ¿Ok? Entonces eso es lo útil. Cuando todas las listas utilizan la misma interfase, yo después puedo tener métodos que reciban, por ejemplo, algo de tipo list y no de tipo ArrayList o LinkedList, sino de tipo list. Y como ArrayList y LinkedList implementan list, yo puedo pasar cualquiera de los dos. Da igual, ¿entiendes? Ahora no tengo que hacer un método para ArrayList, otro método para LinkedList, sino que hago un método que reciba cualquier cosa que implemente list y listo. Y entonces eso me da mucha flexibilidad porque incluso listas que yo implemente de cero, puedo hacer que implementen list y luego pasárselo a esos métodos que ya están implementados. ¿Ok? Entonces las más relevantes dentro de estos son ArrayList y LinkedList, sobre todo para este curso. ¿Ya? Y ambas implementan la interfase list que también está dentro de java.util. Ok, entonces la interfase list, bueno, tiene más métodos y tiene más cosas, pero esto es como lo que más vamos a estar utilizando. ¿Ya? Entonces, algunos de los métodos de la interfase list son el add, que yo le paso algo de tipo object,
El otro add que yo le paso la posición y algo de tipo object y me lo inserta en esa posición. El clear, que lo que hace es vaciarme la lista. El equals, que me pasa un object y lo compara con la instancia actual. Ya, el get, que me pasa una posición y me devuelve el objeto. El remove, que yo le paso una posición y me lo elimina. El remove, pero que yo le paso el objeto y me lo elimina. Y el iterator, que me devuelve un iterador. Ahí vamos a ver después qué cosa es un iterador y para qué nos sirve. Pero básicamente, si yo quiero implementar algo que cumpla con la interfase lista, tengo que implementar todos estos métodos. ¿Ok? No puedo dejar ninguno sin implementar. Entonces, ArrayList y LinkedList, como implementan esa interfase, yo puedo acceder a todos estos métodos. En ArrayList y LinkedList yo tengo acceso a todos estos métodos. ¿Ok? Porque implementan esta interfase. Ahora, la implementan de manera diferente. Por ejemplo, en el add con el index y el object, yo cuando tengo un ArrayList, yo simplemente inserto en esa posición, ¿cierto? Y todo lo demás lo corro hacia la derecha. Si tengo un LinkedList, tengo que moverme por mi lista enlazada y en esa posición actualizar los enlaces. Es decir, tiene el mismo método con los mismos parámetros, etcétera, pero la implementación es diferente. ¿Ok? Es decir, lo que hace es diferente. Entonces, tanto ArrayList como LinkedList son implementaciones de la interfase lista. ¿Cuál es su diferencia fundamental? Bueno, que una es basada en arreglo y la otra es basada en enlaces. ¿Ya? Ahí vimos cuál es la ventaja de uno y la desventaja de otro. Hay uno que se inserta muy fácil, hay otro que se inserta un poquito más lento, hay otro que busca muy fácil, otro que busca un poquitito más lento, igual el eliminar. Y entonces en las dos listas hacen lo mismo, tienen los mismos métodos. La diferencia es cómo se implementa por detrás. Entonces, en base a lo que usted necesite en su problema, ¿cierto? En base a lo que usted necesite en su problema, van a tener que utilizar una lista u otra. ArrayList o LinkedList. En base a lo que vayan necesitando. Ok. Esto ahora lo vamos a ver en código, no se preocupe. ¿Ya? Pero bueno, yo estoy pasando por encima muy rápido porque ya esto lo vimos en súper profundidad. ¿Ok? Esto vimos incluso cómo se implementaba. El ArrayList es contenedores basados en arreglo, que eso le dedicamos varias clases a hacerlo. Y en LinkedList son las listas enlazadas, que vimos cómo hacerlas simples, cómo hacerlas dobles, cómo hacerlas con cabecera, cómo hacerlas circulares. Vimos muchas variantes. ¿Ok? Aquí la variante que ocupa esto por detrás es irrelevante porque al final lo único que yo hago es agregar, eliminar, etc. Entonces, iteradores. ¿Para qué me sirven los iteradores? A ver, básicamente, cuando yo tengo una lista, ¿cierto? Una operación que yo quiero hacer mucho es iterar. ¿Ok? Es iterar. Y ustedes me dirán, profe, pero yo puedo hacer un for desde igual 0, ¿cierto? Hasta igual a la cantidad y obtener los elementos que hay en esa posición. ¿Cierto? Esa es una opción para iterar por cualquier lista, ¿cierto? Porque si yo, siempre que tengo algo que implemente la interfase list, tengo el get, entonces yo puedo iterar desde 0 hasta la cantidad de elementos y decirle get el elemento actual. ¿Qué problema le ven a eso? ¿Qué problema le ven a eso? Por ejemplo, el get dado una posición en una lista enlazada, ¿es rápido o es lento? Yo tengo una posición y quiero el elemento que está en esa posición de la lista enlazada. ¿Eso es rápido o eso es lento? A ver, perdón, espérate, no te escucho bien, tengo bajito acá. ¿Cómo, perdón, qué me dijiste? ¿Me puedes repetir, porfa? Que se ralentiza la búsqueda a medida que el índice se vuelve mayor. Exacto, muy bien. Es decir, para los que son basados en arreglo, no hay problema, porque yo tengo un índice y donde quiera que esté, yo indexo en ese numerito, en esa posición, indexo, y listo, me lo da súper rápido. Claro, pero como bien dice Miguel, a medida que el índice es mayor en una lista enlazada, yo, para buscar el elemento que está en esa posición, fíjense que yo solamente tengo un puntero hacia el primer elemento. Entonces yo tendría que decir, voy a moverme hacia el siguiente, hacia el siguiente, hacia el siguiente. ¿Ok? Entonces, fíjense que si yo estoy iterando por la lista y yo antes de buscar el i más 1 ya busqué el i más 1 es moverme un enlace más. Entonces, tendría sentido empezar a buscar cada vez que yo voy a obtener la posición i, a buscar desde la posición 0, sabiendo que en el paso anterior del ciclo ya yo busqué la posición i menos 1.
¿Ya? Entonces, y bueno, este es el caso de listas enlazadas, pero en otras listas puede ser que el problema sea otro y pase algo parecido, ¿ya? Entonces, lo que me da la posibilidad a mí del iterador es que cuando yo quiera iterar, me devuelva algo que es un iterador y yo le pueda decir, dame el siguiente elemento, dame el siguiente, dame el siguiente, dame el siguiente, sin importar cuál es la posición, sino que yo le digo, oye, dame el siguiente elemento. Y si es el primero, bueno, el primero. Pero yo lo único que quiero saber es si tú tienes más elementos y que me des el siguiente. Yo lo único que quiero hacer es iterar por todos tus elementos. Me da igual si tú te implementaste con arreglo, si te implementaste con enlace, si te implementaste, qué sé yo, con palillo chino, me da igual. ¿Ya? Lo único que yo quiero es que cuando te diga, dame el siguiente, tú me des el siguiente. Y entonces ahí, eso fíjense que sería mucho más óptimo, al menos en las listas enlazadas, ¿no? Que obtener obtener el índice, obtener el elemento que está en esa posición todas las veces, ¿ya? Porque fíjense, en el for yo primero tendría que buscar el que esté en la posición 0, después que esté en la posición 1, después que esté en la posición 3. Pero para tener el de la posición 3 tendría que iterar desde el principio de nuevo. Después cuando pido el de la posición 4 y llamo a este método, itera desde el principio de nuevo. Y es como para nada óptimo, ¿entiendes? Es decir, es súper lento hacer eso. Entonces, el iterador lo que hace es que, de alguna manera, la clase, cuando yo le diga dame el siguiente, ella sabe cuál tiene que darme. ¿Ok? Entonces, este concepto es un concepto que está presente en casi todos los lenguajes que tienen orientación objeto. ¿Ok? No es una cosa particular de Java. Por ejemplo, en Python hay algo muy parecido que se llaman generadores. ¿Ok? Lo que los generadores son mucho más genéricos, pero yo puedo hacer esto mismo con generadores. ¿Ok? Bueno, en C# está también el tema de los iteradores, también está. Bueno, pero se llaman iterables, parece. Iterables e iteradores también. Claro, iterable es como la estructura de datos y el iterador es como esto. Sí. Pero acá en Java yo puedo utilizar algo que se llama iterador. Que yo le puedo decir a una clase, oye, dame tu iterador. Por supuesto, no a cualquiera. No a cualquiera. En este caso es porque tiene la interfase list y list tiene este método que se llama iterador. Si ustedes quieren hacer otra clase que no implemente list y devuelva un iterador, bueno, pues tienen que hacer un método que devuelva algo que sea de tipo iterador. ¿Ok? Ahí vamos a ver ahora qué cosa es que sea de tipo iterador. Pero el tema es ese. El problema es ese y la solución que se ocupa generalmente es el iterador. ¿Ya? Que fíjense que ahora con lista enlazada o con listas basadas en arreglo o cualquier implementación que ustedes den, ya ahora es irrelevante. Es irrelevante si es más lento obtener una posición o si es otra, porque cuando usted lo que quiere hacer es iterar, usted lo único que dice es, dame un iterador. Y ahí la lista le da un iterador, da igual cómo esté implementada. Y después cuando usted le diga, dame el siguiente, bueno, la lista enlazada lo que va a hacer es moverse por un enlace. Y la lista implementada con arreglo lo que va a hacer es aumentar la posición en 1. ¿Ya? No sé, la lista que sean páginas de Wikipedia, lo que va a hacer es buscar la página siguiente, qué sé yo, ¿entiendes? Es decir, según la clase que ustedes hayan hecho, es como va a funcionar el iterador. ¿Ok? En este caso, ArrayList y LinkedList tienen el iterador implementado adentro, ¿ya? Porque son clases que ya están implementadas. Ahora, si ustedes van a implementar una clase nueva que funciona de una manera diferente, tienen que hacer un método que devuelva un iterador. Y en ese método que devuelve el iterador tiene que tener un método que, bueno, son estos tres métodos que están acá lo que tiene que tener una interfaz iterador. Se los muestro al tiro. Ya, a ver. Bueno, esto es lo que le estaba diciendo. Ahora volvemos allá, pero los iteradores tienen que tener estos métodos, más que nada. ¿Ok? Y los fundamentales son los dos primeros. ¿Ya? Yo puedo... la interfaz iterador tiene que tener lo siguiente. HasNext, que el HasNext es como, oye, ¿tienes un siguiente elemento? Si llegaste al final de la colección es cualquier cosa que agrupe más de un elemento. Sean listas, sean diccionarios, sean conjuntos, cualquier cosa que almacene varios elementos, eso se conoce como colección en Java. ¿Ok? Entonces, cuando tu iterador ya pasó por todos los elementos de la colección, el hasNext va a dar false. Mientras no haya pasado por todos los elementos, va a dar true. ¿Ok? Y esto es súper importante porque si ustedes piden next
y ya pasaron por todos los elementos, el next va a dar una excepción. Va a dar una excepción y se va a romper el programa. Entonces siempre es bueno que antes de pedir el siguiente, primero pregunte si tiene siguiente. ¿Ya? Para poder moverse en esa dirección. Eso es súper importante. Y remove es para eliminar. Es para eliminar. Más que nada. Entonces, eso es. Si ustedes quieren implementar una clase que tenga, que devuelva un iterador, entonces tienen que hacer un método que devuelva una variable, ya que retorne una variable que sea de tipo iterador. ¿Ya? Y las clases que implementen la interfase iterador tienen que tener estos métodos. ¿Ya? Entonces esa clase la tienen que definir ustedes dentro de la colección, definir la clase, cómo va a funcionar su iterador. Y por ejemplo, cuando digan next, quizás el iterador lo que hace es moverse para otra página web. O lo que haya. La manera en que se mueva, dado un elemento, está parado en un elemento actual, ¿cierto? Y cómo se tiene que mover al siguiente. Sea aumentando una posición, moviéndose por un enlace, como sea. Eso tiene que implementarse acá en next. Y el hash next lo que tiene que decir es si el elemento es el último o no. Si es el último, que dé true, que dé false, y si no es el último, que dé true. Ya, y esos son los dos métodos fundamentales que tiene que implementar. Y bueno, y el remove, que es para eliminar. Que aquí también se implementa remove como por la misma razón, porque a veces queremos eliminar como varios elementos y eliminar es como bien complejo, porque a veces cuando yo estoy iterando y elimino algo, ya como que la iteración ahí como... No sé si les ha pasado que por ejemplo yo voy por un ciclo y elimino un elemento y entonces no puedo seguir iterando porque como que se descolocan un poco las posiciones. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, si yo elimino lo que hay en la posición I y me muevo a la posición I más 1, entonces me estoy saltando un elemento. Porque el que estaba en la posición I más 1 ahora está en la posición I. Entonces hay que tener harto cuidado con eso, con eliminar. Entonces por eso, esa es una de las razones por qué remove se pone acá. Y también porque cada clase, cada colección implementa el remove a su manera. Entonces es súper importante. ¿Cómo se llama? Es súper importante que acá yo pueda tener una manera diferente de implementar remove para cada clase. ¿Ok? Igual, bueno, igual la puedo implementar en la clase como tal, pero el tema es que, claro, cuando yo quiero eliminar el que está en la posición I, fíjense que tengo que iterar por toda la posición, llegar a la posición I y lo elimino. Imagínense que después quiero eliminar el que está en la posición I más 2. De nuevo tengo que iterar completamente para eliminar el que está en la posición I más 2. Sin embargo, acá si lo tengo en los iterables y yo estoy parado en el elemento actual y le digo remove, él se elimina y ya se queda apuntando al anterior. ¿Entiendes? Entonces como que después si quiero seguir iterando y eliminando otros, no tengo que empezar desde el principio de nuevo a iterar para buscar el elemento. Sino que puedo buscar ya desde donde yo estoy parado hacia adelante. Y eso es otra ventaja que me da implementar el remove acá, en el iterador. Ya, entonces se lo muestra en código. Hasta acá, la teoría. ¿Algo que no entienda de la parte teórica? Yo tengo una buena duda. Sí, dígame. Como el iterador, me imagino que cada vez que uno lo llama next, pasa al siguiente, ¿hay alguna forma de reiniciarlo? Pidiendo otro iterador. Tú puedes pedir tantos iteradores como quieras. Tú puedes tener 5 iteradores diferentes de la misma colección, ¿cachai? Y qué sé yo, y un iterador, empezar a iterarlo, y después tú quieres empezar desde el principio, pides otro iterador, ¿entiendes? Y puedes tener varias instancias de iteradores. Pero de reiniciarlo no. Es decir, un iterador ya cuando va avanzando, ya no tiene manera como de regresar. Tú dices como pref o algo así, como que sea en doble sentido. Me lo preguntaste, a ver, tú me preguntas cómo empezar desde el principio o moverse a alguno anterior. Yo creo que más que nada la pregunta es respecto a las dos situaciones. Por ejemplo, cuando uno usa la clase scanner sobre un file, por a veces motivo uno quiere retroceder en la línea que leyó, uno usa el método next, entonces se pierde. Sí, a ver, mira, tú igual, a ver, esto es otra cosa que no dije, tú puedes tener como varios iteradores para la misma colección. Y tú puedes tener iteradores que iteren de manera diferente. Por ejemplo, puedes tener un iterador, a ver, lo que sí no puedes tener es un iterador que en un momento haga una cosa y después haga otra. Por ejemplo, que de pronto se mueva hacia adelante y después se mueva para detrás.
¿Entiendes? Entonces, tú, por ejemplo, tú puedes tener un iterador que itere por las posiciones pares. Puedes tener un iterador que itere por las posiciones impares. Puedes tener un iterador que itere hacia adelante, un iterador que itere hacia detrás, hacia atrás, hacia detrás, hacia atrás. ¿Ok? Entonces, tu colección puede tener tantos métodos de iteradores como usted quiera. Puede tener un método que sea get iterador reverso, o get iterador, o get iterador Fibonacci, y que vaya solamente por las posiciones que son números de Fibonacci, qué sé yo. Me estoy inventando algo ya, pero eso. O get iterador mayores de edad, qué sé yo. Tienes una lista que son de personas, ¿cachai? Y entonces, dadas las personas tienen una edad, un RU, etc. Y tú quieres que tu iterador se mueva solamente por las personas que son mayores de edad. Entonces, tú puedes implementar un método que devuelve un iterador y ese iterador implementarlo que el next se mueva cuando le digan ¿tiene siguiente? Que él busque si en las personas que quedan hay alguna de mayor edad. Y si hay alguna de mayor edad, retorna true. ¿Ya? Y el siguiente, ¿cómo lo haría? El siguiente lo que hace es está parado en esta y lo que va a hacer es buscar cuál es la siguiente persona que es mayor de edad y la va a retornar. ¿Ya? Pero eso, los iteradores, se pueden implementar tantos iteradores como tú quieras y de maneras diferentes. No quiere decir que el iterador siempre va a ir de uno en uno y hacia adelante. También puede ir hacia atrás. Ahora, lo que sí no puede pasar es que tu iterador vaya hacia adelante y tú después retroceder. Eso sí no va a pasar. Es decir, tú defines la manera en que se itera y luego tienes que iterar solamente de esa manera. No sé si ahí te aclaró un poco la duda. Ya, bacán. Igual, Miguel, por ejemplo, si tú tienes una lista doble enlazada, ¿ya? Y tú estás iterando y tienes un elemento actual y quieres ir al anterior, no te vas por el iterador, pues tú tienes un nodito, que el nodo tiene un siguiente y un anterior. Entonces a ese nodo actual le dices, dame tu anterior. ¿Entiendes? Pero no por el anterior, no por el iterador, sino por el nodo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí, Sí. Es decir, el iterador cuando tú le digas next, por ejemplo, si es una lista de estudiantes, cuando tú le digas next al iterador, lo que te va a devolver es un estudiante. O por ejemplo, si es una lista de nodo estudiantes. Y esa lista, dado ese estudiante, va a tener un anterior y un siguiente. ¿Ok? Entonces ya, y ese estudiante específico, ya fuera del iterador, tú tienes el estudiante y le puedes decir, oye, dame tu anterior. Y ahí haces lo que quieras con el anterior. Pero como tal, el iterador hacer que itera hacia atrás, eso no lo puedes hacer. Bueno, sí, si el iterador viene iterando hacia atrás, sí, no hay problema. Pero como que itera hacia adelante y después hacia atrás, no. Ya, entonces vamos a ver un poquito cómo queda eso en código. Vamos a ponerlo acá en modo lectura parece que es. No, modo lectura no. Acá se ve mejor. Escucha. La rueda del ratón no me funciona, así que yo creo que mejor lo vemos así. Ya, a ver, mira, básicamente este es el código. A ver, esta no es la primera página. Acá sí. Ya. Dado el siguiente problema, indique lo que imprime, rutee. Bueno, eso es un ejercicio como tal. Y suponga que los valores que se leen son 1, 2, 3 y menos 1. Como de consola. Entonces hay que ver qué pasa ahí. Pero bueno, yo lo que quiero es mostrarle más que nada el código. ¿Ok? Aquí se están leyendo datos con stdin de UCN y stdout de la librería UCN. Y bueno, aquí es lo que estábamos hablando. Acá en java.utils yo puedo importar el array list, puedo importar también el linked list y el list. El list, recuerden que es un interface. Yo no puedo crear una instancia de algo de tipo list, porque es un interface. Ahora, por polimorfismo, yo sí puedo crear una variable de tipo list, ¿cierto? Y a esa variable asignarle algo de array list o linked list, ya que array list o linked list implementan la interfase list. Es parecido a lo que pasa con las clases abstractas. ¿Ya? Yo en una variable de tipo animal puedo guardar un perro, puedo guardar un gato, pero no puedo crear una instancia de tipo animal, porque es abstracta. ¿Ok? Acá con las interfaces pasa lo mismo. Entonces aquí vamos a utilizar list como tal para tener esa variable. Y bueno, y esta es la clase iterador, que es el tipo que devuelve cualquier colección que herede de list,
cuando yo le pido el iterador, me devuelve algo de este tipo. Esta es la clase que implementa. Bueno, la clase no, esto es un interface también, iterator. Ya, entonces básicamente veamos qué pasa en el main. Bueno, en el main están creando un array list de tipo integer. Ojo, esto es algo que se llama genericidad, ya, que en el curso no alcanzamos a verlo, pero yo a una clase, yo puedo, por ejemplo, no sé si les ha pasado que muchas veces yo tengo una clase y yo digo, pucha, yo quiero esta misma clase que funcione para enteros, para float, para string, para estudiantes, para profesores, y el funcionamiento es el mismo. La única diferencia es el tipo de dato, por ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo claro de eso son los contenedores con arreglos que implementamos nosotros. Todos los contenedores con arreglo, la implementación era la misma. ¿Cuál era la única diferencia? El tipo de variable de dato, ¿cierto? Y bueno, cuando tenías que devolver algo de el dato o cuando tenías que pasarlo por parámetros, cambiaba el tipo. A veces era estudiante, a veces era entero, a veces era float, en dependencia de lo que yo guardara. Entonces no tiene sentido de que yo tenga una clase por cada tipo y repetir el código. Ya, porque el objetivo de la programación orientada a objetos es evitarme de que yo repita tanto código, ¿no? Entonces, para eso Java lo que hace es algo que se llama genericidad. Que bueno, acá no alcanzamos a verlo, pero yo puedo pasarle algo así como entre estos signos y donde está el tipo que yo quiero que pueda variar, le pongo un nombre como genérico así y después a la hora de crearme la variable, el usuario me pasa de qué tipo quiere que sea esa variable. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí ArrayList, yo este ArrayList quiero que sea de enteros, ¿ok? Y la variable se va a llamar array. Esto es un tipo de variable. Y aquí lo que estoy diciendo es, lo estoy pasando como entero. Le estoy diciendo que me lo cree de entero. ArrayList acá, yo tengo que pasarle la clase que yo quiero que almacene. Por ejemplo, si yo quiero que almacene entero, así. Si yo quiero que almacene estudiante, le pongo aquí estudiante. Si quiero que almacene doctor, le pongo aquí doctor. ¿Ya? Ahí donde dice integer, eso va a variar. Y bueno, aquí en este es el nombre variable. Y voy a implementar un método que se va a llamar leer valores, que lo que va a hacer es leer los valores de la consola y me va a devolver un array list ya con todos los valores que leyó. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué es lo que hace leer valores. Aquí está. Básicamente, leer valores me crea una lista, un array list. Así se crea un array list de una. ¿Ya? Es decir, acá yo no lo creé así porque esta función me devuelve un array list. Por lo tanto, como esta función me devuelve un array list, ya yo lo recibo y lo guardo acá. Pero cuando yo voy a crearlo de cero, tengo que poner new array list, igual que cualquier otra clase. Recuerden que array list es una clase. Ahora, la diferencia es que como es genérica, tengo que decirle de qué tipo es la clase. ¿Ok? Si es float, si es integer, si es de estudiante. En este caso es de integer. Entonces aquí estoy creando un nuevo array list. Entonces valores va a ser como un nuevo array list. Array list, ¿qué cosa es? Un contenedor implementado con arreglos. ¿Ok? Acá lo mismo, acá es exactamente lo mismo. Ahora la diferencia es que es like list. Está implementado con enlaces, no con arreglos por detrás. ¿Ok? Pero fíjense que estas dos variables yo le puedo hacer lo mismo, porque como implementan de la interfaz list, yo puedo llamar todos los métodos que están dentro de la interfaz list. Puedo llamar a add dado una posición y un objeto, puedo llamar a add dado un objeto, puedo hacer todo eso. ¿Ok? Y acá fíjense que lo que estoy haciendo es creando una variable de tipo list, que es la interfase que les dije, pero recuerden que yo no puedo crear una instancia de tipo list. ¿Ok? En este caso estoy creando una instancia de tipo LinkedList y la estoy guardando en algo que es de tipo list, que esto es por polimorfismo. Como LinkedList implementa list, tiene todo lo que tiene list, entonces yo puedo guardarlo acá sin ningún problema. Pero en realidad lo que hay aquí en valores 2 es un LinkedList, ¿ya? Aunque yo lo vea como list acá. Entonces, nada, fíjense que la manera de insertar en las tres es la misma. Es la misma. Ahora, lo que hace por detrás es diferente, porque cada una implementa... Bueno, estas dos hacen lo mismo, pero en dependencia del tipo de la lista de la colección que esté, yo lo que hago es agregarlo de manera distinta. Por ejemplo, esto lo agrega en un arreglo y esto lo agrega con enlaces. Pero en realidad lo agrega, que es lo que me interesa, que lo agregue. Entonces uno va a ser más lento, otro más rápido, pero
igual lo va a estar haciendo. Entonces aquí lo que yo estoy haciendo es leyendo los enteros, ¿cierto? Entonces ahí ya esto es como lo primero que imprime. Introduce entero para terminar -1. Entonces eso es lo primero, cuando me digan rutea, eso es lo primero que imprime, ¿cierto? Entonces, el primer n que lee, a ver cuáles son los n que lee, 1, 2, 3 y -1. Ok, entonces el primer n que lee es 1. Entonces, valor es 1, 2 puntos, y me imprime primero el 1. ¿Ya? Valor es 2, 2 puntos, el 1 también. ¿Ya? Introduce enteros, repite este código, pum, así. Después lo mismo con el 2, lo mismo con el 3, y después cuando venga el -1, pum, no imprime más nada. ¿Ya? Es decir, voy a imprimir valores 1, 1, valores 2, 1. Después valores 1, 1, 2. Valores 2, 1, 2. ¿Ya? Y después cuando inserte el 3, valores 1, 1, 2, 3. Valores 2, 1, 2, 3. Listo. ¿Ya? Entonces, y retorna valores. Entonces, ArrayList es un contenedor implementado con arreglo que va a tener, cuando salga de acá, va a tener 3 valores. El 1, el 2 y el 3. El -1 no se inserta porque fíjense que cuando esto es -1 sale y no ejecuta estas líneas. ¿Ok? Por lo tanto, aquí el ArrayList tiene 1, 2 y 3. Por lo tanto, hasta acá, hasta esta línea, yo tengo un ArrayList que tiene 1, 2 y 3. ¿Ya? Bueno, aquí ya podemos ya como intuir un poquitito de qué hace esto. A ver, otra cosa que tiene list es el size, que el size es como el len, ¿ok? Me devuelve la cantidad de elementos que tiene. Entonces array.size, ya aquí podemos intuir un poco viendo esto, que esto lo que va a hacer es sumar todos los elementos, pero vamos a ver, porque eso puede ser medio tramposo, ¿no? Es decir, como me dicen rootee, capaz que esta suma no sea tan suma o tenga algún errorcito para que yo diga, ya va a imprimir esto, esto y esto, pero en realidad lo que hace es otra cosa. Entonces, si aquí no hay nada tramposo, esto debería ser la suma, debería ser 6, ¿cierto? Y aquí después 6 entre 3 debería dar 2. Y después resultado, array, esto debería ser 2, ¿ya? El array que contiene el 1, 2 y 3 con 6,2. Pero vamos a ver, vamos a iterar, vamos a rutear cada parte del código para ver qué onda. Ok, entonces, aquí aquí me están creando un acumulador que se llama suma, ni un problema. Y aquí me crea un iterador. Esto es un nombre de variable. El iterador también tengo que pasarle de qué tipo es. Si es de tipo estudiante, y ojo, el iterador tiene que coincidir con el tipo de la colección a la que se lo pedí. ¿Ok? Porque yo no puedo tener un iterador de estudiante pidiéndoselo a una colección que es de tipo profesores. ¿Ya? Porque no estás iterando por profesores, estás iterando por estudiantes. Entonces ahí me daría un error. Pero bueno, en este caso estoy diciendo, ok, el iterador es de estudiante, creo el iterador y lo obtengo, no lo creo nuevo, sino que lo obtengo dado este ArrayList. Entonces este ArrayList me va a devolver un iterador. Entonces aquí en esta variable ya tengo un iterador. Recuerde, el iterador tiene 3 métodos. El hasNext, el next y el remove. El next y el hasNext son como los más utilizados. ¿Ya? Entonces aquí lo que me está diciendo es, mientras tenga siguiente, así es como se itera con un iterador. Y fíjense que este método de iteración me sirve, que esa es la superventaja que tiene el iterador, ¿no? Que esto es como súper genérico. Fíjense que yo puedo hacer esto mismo sin importar si valores es un ArrayList, un LinkedList, lo que sea. Fíjense que este código me sirve para lo que sea. De hecho, yo aquí podría haber dicho, en vez de ArrayList, podría quitarlo de array y poner list de integer. Y si pongo list de integer, entonces calcular suma, yo le puedo pasar un ArrayList, un LinkedList, lo que sea. Ya, por polimorfismo. Y eso es como la ventaja que tiene todo esto que estamos viendo. ¿Ok? El tema del polimorfismo, de la gerencia, de las interfaces. Fíjense que acá, como todo, bueno, la genericidad también, aunque no la llegamos a ver en clase, pero igual me aporta harto. Entonces, acá es como que veo que un código, qué sé yo, estas 5 líneas de código me permiten sumar datos sin importar cómo está implementada la clase. Porque todo lo importante de la clase ya yo lo tengo implementado dentro. Entonces esto puede iterar sobre un ArrayList, sobre un LinkedList, sobre lo que sea. ¿Ya? Claro, si yo le pongo aquí list en vez de ArrayList. Entonces, en este caso, se le puso ArrayList, entonces lo que viene aquí es un ArrayList, itero, y digo, mientras tenga siguiente, a la suma le tomo el punto next. Ojo, aquí hay que castear. ¿Por qué hay que hacer un casting? Porque lo que me devuelve it.next siempre va a ser de tipo object.
¿ok? Siempre va a ser de tipo object. Entonces lo que tengo que hacer es castear. Yo aquí puedo castear sin susto porque fíjense que el iterador yo dije que es de tipo integer. Entonces si llego acá abajo ya tengo la garantía de que ese iterador lo que va a tener es enteros. Entonces aquí puedo castear sin problema. Y lo voy sumando. Pum, 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 pum. Entonces fíjense que cuando ya no tenga más elementos, sale y retorna la suma. Entonces en este método no hay ninguna trampa, me está retornando la suma. Por lo tanto lo que me va a retornar es un 6. Ojo, me lo va a retornar como doble. ¿Ya? Aquí no tengo que convertir de integer a doble porque como doble es más abarcador que integer, que entero, Java hace como esa conversión implícita. ¿Ya? No tengo que decirle explícitamente. Igual si lo quiero hacer lo puedo hacer, pero no tengo por qué hacerlo. Ya cuando yo tengo algo que es de tipo integer, yo puedo pasarlo como que es doble y Java como que hace esa conversión automática. Sigamos, ya, aquí tengo 6, entonces, ya, entonces aquí digo 6 entre array.size. Bueno, el punto size ya sabemos que es la cantidad, que son 3 elementos, entonces 6 entre 3, 2. Media es 2, entonces mostrar resultado tiene un arreglo que es 1,2,3, 6 y 2. No, perdón, 6 y 3. No, y 2, sí, es la media, no la cantidad. A ver, la suma 6, claro, y la media 2. Ahí sí, 6 y 2. Entonces vamos acá a ver qué hace ese método. Y aquí estamos, mostrar resultados, recibe un array list, recibe un 6, recibe un 2 y aquí tiene un contador. Valores introducidos, eso es lo primero que imprime, pum. Ya, valores, ahí imprime 1, 2, 3. Suma 2 puntos, 6. Ya, bueno, el printf esto es más característico de C, C++, pero acá en Java también tenemos printf. Esto lo que hace es acá imprimir la media con dos valores después de la coma. ¿Ok? Pero bueno, esto lo que va a imprimir es 2,0. 2,00. Porque es divisible. Y claro, aquí... esto es otra cosa súper interesante. De que yo puedo iterar así, de esta manera, con este tipo de for, sobre algo que sea de tipo list. Y lo que hace por detrás este for es trabajar con iteradores. ¿Ya? Este for, al final lo que hace por detrás es trabajar con iteradores. Si ustedes tienen algo que devuelve un iterador, pueden llamarlo con este tipo de for, que es como el for más comprimido. ¿Ok? Entonces esto es otra manera de iterar cuando tienen implementado el tema de los iteradores. Ya, ojo, si no tienen ahí, si no devuelven ningún iterador desde su clase, entonces no pueden llamarlo así. Porque este método al final lo que hace es eso, es como buscar un iterador y iterar sobre eso. Entonces, aquí ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando cada uno de los enteros y si ese entero es mayor que la media, con más. El primero es 1, no. El segundo es 2, tampoco. Y el tercero es 3, sí. Entonces ahí contador aumenta, contador vale 1. Y aquí pongo 1, es decir, un valor 1, valores superiores a la media. Y eso es lo que imprime. ¿Ya? Y básicamente eso es lo que nos faltaba por ver acá. De todas maneras, ahí igual vamos a ver un ejercicio integrador en la próxima clase con array list, linked list, etc. Es decir, acá, ahora esto, en el diagrama de clase, que es lo que nos falta por ver, ahora, no sé si se acuerdan que cuando yo tenía una lista enlazada, yo ponía, bueno, la lista enlazada, después esa lista enlazada tenía que relacionarla con un nodo y el nodo relacionarlo con la clase. Acá no, acá ya como esto ya está implementado y no lo estoy implementando yo lo que digo es, oye, esta clase tiene algo de tipo ArrayList y ese ArrayList recibe algo de tipo, no sé, estudiante. Y entonces ya la clase directamente la relaciono con estudiante. Ya no tengo que tener como un contenedor entre medio. En el caso de los contenedores basados en arreglo. Y en el caso de los contenedores basados en enlaces, no tengo que tener tampoco la lista y el nodo. Ya eso me lo saco de encima y simplemente digo, oye, esta variable, esta propiedad es de tipo linked-list de doctores. Y simplemente lo enlazo con la clase doctor directamente. ¿Ya? Entonces en el diagrama de clase igual esto como que se comprime harto. ¿Ya?
y lo vamos a ver en la clase que viene en un ejercicio integrador. Entonces yo voy a dejar el video por acá, igual si tienen alguna duda ahí me lo pueden dejar en los comentarios o me escriben como más cómodo les sea. Nos estamos viendo, chau chau, que les vaya excelente.